Hola amigos y amigas, bienvenidos otra vez a Revolución de las Conciencias. El día de hoy tenemos un programa especial por el 1 de mayo, Día de los y las Trabajadoras. Eh, Hoy queremos platicar sobre una situación que ha venido se dando desde el cambio de gobierno con Andrés Manuel. Queremos hacer un corte de caja, un resumen sobre la situación que han ido teniendo los trabajadores en México. Si bien podemos hacer algún pequeño resumen, en días recientes se aprobó la reforma contra el outsourcing, la cual va en contra de empresas fantasmas y detiene la subcontratación. También se han hecho algunos aumentos considerables al salario mínimo, lo cual es la recuperación del poder adquisitivo para las clases más bajas, así como una serie de reformas laborales en tema sindical que ha obligado a varios organismos a ser democráticos. Para todo esto estamos aquí con mi amigo Naún Monroy. Estamos platicando, él es analista político por la UNAM y queremos ver cuál es su opinión y la opinión de ustedes. Naún, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien Jesús, gracias. Gracias por invitarme al programa, a Revolución de las Conciencias, un proyecto nuevo y con mucho gusto de participar y comentar pues los acontecimientos. Perfecto. Naum, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo ves la reforma en contra del outsourcing? ¿Es una reforma? ¿Sí es en contra del outsourcing? ¿Tú qué crees? Eh, sí, efectivamente es una reforma, tiene diferentes aristas. De entrada es positivo que se plantee detener la forma en la que estaban llevando las relaciones laborales hasta antes del sexenio. Pero bueno, mira, podemos comentar varias cosas. Por principio, la reforma tiene el objetivo de que las grandes empresas no subcontraten al personal, que es el objeto principal, la razón social de las empresas, ¿no? O sea, las grandes empresas no pueden tener la mayor parte de su planta laboral subcontratada, que era una práctica recurrente antes del inicio del sexenio. Una práctica además en la que la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, no tenía mecanismos para observar esa subcontratación, y en el que estamos hablando, en el que no era subcontratación de servicios especializados. Por ejemplo, en una empresa automotriz o una maquila, tú vas a contratar servicios para que ofrezcan alimentos o para que hagan determinada actividad. No estamos hablando de empresas grandes que subcontratan a toda su planta laboral y que además lleva implícitas una serie de situaciones, Jesús, como la situación de que los trabajadores no están inscritos en el Seguro Social, no tienen acumulación de derechos de antigüedad. Muchas veces las empresas registran a los trabajadores con remuneraciones distintas a las que están percibiendo, y lleva implícitas en términos concretos, lleva implícita la sustitución del patrón y, por supuesto, la inexistencia de los derechos laborales básicos que están estipulados en la Ley Federal del Trabajo y en la Carta Magna, ¿no? Claro. En México hay, me parece que 4 millones de trabajadores bajo este sistema de subcontratación y estábamos viendo que había los empresarios estaban perdiendo la cabeza y diciendo que se venía el acabose, o sea, que se iban a perder esos 4 millones, que aparte ellos reconocen, sí son de las personas más afectadas económicamente y aparte si nos regulas, van a perder su trabajo, ¿no? O sea, en un sentido como de chantaje. ¿Tú cómo lo viste? Sí, mira, son cuatro. La Secretaría del Trabajo nos habla de 4.6 millones de trabajadores que están bajo la figura del outsourcing, pero la verdad es que existen muchas otras formas combinadas de subcontratación, de escamotear los derechos de los trabajadores y que no son cuantificables. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo dice que la mayor parte están concentrados en las grandes empresas, pero la verdad es que también hay una serie de fenómenos que están coaligados. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto con el crecimiento
de estos trabajos de aplicaciones, ¿no? Trabajos de reparto o los mismos conductores de automóviles en las aplicaciones. Son toda una serie de formas en las que el patrón de acumulación capitalista durante 36 años se basó a costa de acabar con los derechos laborales. Se decía, por ejemplo, Jesús, que uno de los argumentos que utilizaban varios políticos o varios representantes, es decir, es que el trabajo no puede ser una mercancía, es una relación social y tenemos que dignificarlo. A ver, seamos claros, el trabajo asalariado es una mercancía, porque se rige bajo las leyes de cualquier otra mercancía, de la oferta y la demanda, ¿no? Pero la condición específica del trabajo es que está ligada al cuerpo del trabajador, a su desgaste, ¿no? Su desgaste físico y a la misma reproducción de su existencia, ¿no? En realidad, el aspecto específico es ver si la explotación va a ser tan salvaje como lo hemos venido viendo en el neoliberalismo, o se puede atenuar, que a mí me parece que es lo que está sucediendo actualmente o lo que se pretende con esta reforma, ¿no? Hay muchos fenómenos que están pues, ahí, que podemos ir como desglosando, ¿no? Oye, ahora que tocas que estamos buscando que la explotación, atenuar un poco la explotación, ¿no? Estamos tratando dirían algunos, limar las puntas más afiladas de todo el entramaje económico, ¿no? Del capitalismo. Podríamos decir, o tú cómo lo ves, que el gobierno de Andrés Manuel es en realidad eso, o sea, un entramado para quitarle lo más salvaje al neoliberalismo y en tema lo laboral, hablando de este tema, o no, porque hay quienes dicen, algunos diputados de la bancada de Morena, estaba leyendo unos tweets que decían, estamos acabando con la etapa neoliberal en el sector del trabajo. Y a mí me parece que si bien la reforma en contra del outsourcing y la reforma laboral, así como varios trabajos que se han hecho en este gobierno, son muy adelantados son adelantados en materia de trabajo, aún falta muchísimo. O sea, la subcontratación no se detuvo a partir de la proclamación de la reforma. Sigue existiendo y de muchas otras maneras. Me parece que habría que hacer un corte de caja muy honesto en el gobierno de Andrés y decir, si bien se está adelantando como clase trabajadora, seguimos padeciendo los mismos males. Claro, mira, yo por principio estoy de acuerdo en toda medida que se haga en beneficio de los trabajadores, en el aumento al salario mínimo que se dio, no solamente en 2019, sino también en este año. En 2019 fue el 100%, por lo menos en la frontera norte, que es el caso que yo conozco más particularmente, y fue del 40% en este año. Esa es mi opinión, Ajá. sin ese aumento que da Andrés Manuel en la zona de las fronteras, tal vez no se estuviera dando el movimiento 2032. Opinión, no es que Andrés Manuel lo haya creado, pero dieron condiciones que hubo crítica entre el empresariado que no quiso y el obrero que a partir de este decreto exige una nueva realidad. Claro, se abrió la brecha a partir del aumento que se da del salario mínimo, el decreto del gobierno federal, y el mérito, la reacción de los propios obreros, bueno, se debe a ellos mismos, claro, porque precisamente Matamoros es un ejemplo clásico de una explotación bárbara y de cómo de 20 años para la fecha, Jesús, se ha venido, por ejemplo, se incrementó la jornada laboral de manera brutal. Estamos hablando que antes los trabajadores laboraban 40 horas semanales, ahora hay trabajadores que laboran de 48 a 50 horas, y estás hablando también de mujeres, estás hablando de trabajo femenino. Tengo muchas conocidas obreras que trabajan en las noches exponiéndose y que muchas veces no cumplen las empresas lo que corresponde a la ley. Pero bueno, es un caso muy interesante, ¿no? Claro. Pero regresando al aspecto del outsourcing, yo diría, sí, bueno, una cosa es que estemos de acuerdo en todo lo positivo que se está haciendo, sí, es positivo, pero la otra cosa es que cerremos los ojos y nos engañemos. La verdad es que lo que se trata, primero hay que reconocer, me parece, que hay muchas trabas, hay una resistencia muy férrea del empresariado a aceptar primero la ley laboral y luego las reformas que vienen. Y por otra parte, hay una serie de fenómenos que son adyacentes a esto, Jesús. Por ejemplo, yo pongo el caso de los sindicatos. Se aprobó una reforma para democratizar a los sindicatos. Y al menos en la frontera norte, que es el caso, insisto, que yo conozco, y en muchos otros lugares del país,
Esta reforma no se está llevando a cabo porque hay muchos mecanismos mediante los cuales grandes centrales como la CTM, como la CROM, como la CROC, recurren a golpeadores, a intimidación, a vejaciones de los trabajadores para impedir que ellos a mano alzada elijan a sus representantes. Esta reforma está encontrando muchas limitaciones en la frontera norte y a ello súmale los contratos de protección patronal, a ello súmale pues lo que hemos visto, ¿no? La degradación que sufrió todo un sector de la clase trabajadora en un periodo muy amplio de la historia reciente, ¿no? Claro. Si nos van a acompañar un poco más, regresamos, vamos a un pequeño corte y seguimos platicando en la segunda sección sobre la 4T contra el outsourcing. Amigas y amigos, seguimos aquí en Revolución de las Conciencias, platicando con nuestro amigo Nahum Monroy, analista político de la UNAM. Estamos hoy, 1 de mayo, platicando sobre la 4T y el outsourcing. En días recientes se hizo una reforma la cual prohíbe la subcontratación, aunque todo el tema laboral tiene diferentes aristas. Nos quedamos en la otra sección platicando específicamente sobre cómo los empresarios tienen mucha resistencia tanto al tema de la subcontratación, pero así también las propias organizaciones sindicales, charras blancas, a democratizarse. Y es todo un entramado muy difícil, es muy complicado y por eso es necesario platicar. Nahum. Sí, es un tema muy interesante, Jesús, porque, como te decía, es un tema adyacente, pero además, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la democratización de los sindicatos, no nada más es que se decrete o que los trabajadores alcen la mano. Estamos hablando que en muchas regiones del país el poder del corporativismo sindical está aliado al poder de los empresarios y al poder político. Es una triada. Y al poder de los criminales. Y al poder del crimen organizado. Claro. Es una situación muy fuerte, desgraciadamente, la que viven la situación de la clase trabajadora en la zona norte. Entonces, para hablar, por ejemplo, de la reforma de la primera reforma laboral que establecía la democratización de los sindicatos, Matamoros es un caso muy interesante de cómo los obreros las y los obreros salen a las calles a demandar la salida de la CTM, que los perciben como organismos completamente ajenos a sus intereses, que usurpan sus cuotas, que cambian los contratos colectivos el obrero promedio en Matamoros no conoce los contratos colectivos, los cambian. Hay veces que incluso en determinadas maquilas hay 2 contratos colectivos a la par corriendo, porque se pactan a espaldas de los trabajadores. Sí, claro. Tengo amigos en diferentes empresas como Inteva, Cepillos, Fisher Dynamics, en donde los trabajadores son despedidos con la complicidad de estas centrales sindicales. ¿Y qué ha sucedido? Que para hacer efectiva esta reforma, el poder de las cúpulas sindicales se ha aliado completamente con el poder patronal. Y yo diría, Jesús, no hay que sembrarnos ilusiones falsas. La verdad es que
eso sería tanto como ignorar que existe una lucha de clases. Y en la lucha de clases va a haber una resistencia activa por parte de los empresarios para que estas reformas se lleven a cabo y se está viendo en la actualidad, ¿no? Claro. Eh, Hablábamos sobre el tema de Matamoros, cómo a partir del decreto de Andrés Manuel en 2018 de aumentar el salario en las zonas fronterizas, se viene todo un movimiento obrero que ha tenido candidaturas, que ha participado en el movimiento obrero, que incluso ha tenido perseguidos políticos, como el caso de la compañera Susana Prieto Terrazas, que estuvo en la cárcel, me parece que 3 meses, y ahorita está de desplazada política, ella siendo de Tamaulipas, se tuvo que ir a Chihuahua, ¿no? O sea, ya no puede estar en Tamaulipas. Lo que significa que podríamos decir que Tamaulipas es el caso más brutal de cómo el empresariado se junta con todos los poderes que mencionas, el político, el económico y el charrismo sindical, para que la producción y la explotación sigan en el mismo sistema, sigan en el mismo orden. Y lo preocupante es que otras empresas de otros espacios siguen estos ejemplos. Estamos citando Tamaulipas, pero por ejemplo tenemos el caso de la CTM en Colima, donde la CTM es quien controla los espacios para poder descargar los buques. Entonces, si tú quieres descargar un material que llega a Manzanillo, tienes que ir a hablar con la CTM. Y si tú quieres trabajo para descargar, como obrero, tienes que ir con la CTM. Entonces, hay un nudo ahí de charrismo sindical tan cabrón, tan brutal, que se vuelve una mafia. Y eso es otra cosa que deberíamos estar hablando. La reforma laboral del 2018, del 2019, si bien no es la panacea en muchos temas, sí obliga a muchos sindicatos blancos a tener votaciones de entrada, a presentar su contrato colectivo a los agremiados, que eso no garantiza combatividad en los sindicatos. Pero los norma para que estén de manera activa, porque hay casos muy claros de empresas que dicen, un sindicato, por ejemplo, los de call centers, los sindicatos de call center, de América Móvil. O los de Banco Azteca, ¿no? Que igual son blancos. Que si tú les preguntas, sí tengo un sindicato. O sea, sí. los de call center, los de Banco Azteca tienen sindicatos. El problema es que ese sindicato, si te fijas bien, es el primo de uno de los dueños, el secretario general. Exactamente. Y él te dice, sí, nos fuimos a votación. Yo como que un miércoles pegué la propaganda, vinieron 5, que son mis cuates, y todos votamos a que yo siga siendo el secretario general, y todos me votaron a favor de mi contrato colectivo, sí. ¿No? Entonces, hay una realidad en México que, si bien hay que decirlo claramente, lo que se ha hecho en el gobierno de Andrés Manuel es suficiente, no, pero sí va en favor de la clase trabajadora. Sí, va en favor de la clase trabajadora. Ahora, yo creo que hay que decir claramente que no podemos ignorar las limitaciones con las que inició este proyecto, claro. Las alianzas con las que también se construyó el proyecto. Yo creo que son muy claras y creo que no nos debemos hacer pues falsas expectativas. Tienen muchas ilusiones y falta mucho por hacer, pero sobre todo a mí me parece que los trabajadores deben entender que ninguna reforma profunda se va a llevar a cabo si no es a través de la lucha, que ellos lleven la lucha desde las bases. Una reforma de la democratización de los sindicatos no va a caer en Matamoros si no es por la acción decidida de la clase trabajadora, ¿no? Como en otras ciudades, ¿no? Mencionábamos esta situación, ¿no? Podemos decir Matamoros, pero Matamoros incluso es un lugar en donde se ha conservado la sindicalización, pero tú analizas otras ciudades como Juárez o Tijuana. Durante la época del neoliberalismo, esas ciudades, los contratos colectivos y los sindicatos fueron barridos, fueron abatidos de manera completa, ¿no? Estamos hablando de amplias zonas del país en donde se reprodujeron todas estas formas de subcontratación y de aniquilación, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo fundamental es que tengamos en cuenta que no solamente la clase trabajadora patea el balón, amigos. También los empresarios están pateando el balón y se están organizando desde ahora para impedir que esas reformas lleven a cabo y que no va a haber una forma en la que se pueda llevar efecto si no es con la lucha decidida de los trabajadores por democratizar sus organizaciones
sindicales y por luchar por mejores condiciones de vida. Ahora, yo creo que si vamos a ser justos, admitiendo los logros que ha tenido la 4T, también deberíamos mencionar que en mes pasado, el 27 de marzo, si no mal lo estoy recordando, desde la Suprema Corte se argumentó que la UMA va a ser la medida para las pensiones. O sea, que esto lo que pasa a afectar es que una serie de trabajadores que se van a pensionar ya no van a jubilarse con los rangos de salarios, sino que con UMAS. Y las UMAS son menores. O sea, les reduce, ¿no? Les reduce casi un 40% a muchos jubilados con lo que se iban a ir. Y me parece que esa decisión puede manchar un poco el progreso que ha tenido la 4T en todo este proceso. Me parece que ese es uno de los puntos nodales. Y podrían decir, es que eso no le toca a Andrés, eso no le toca al Ejecutivo, eso es otro poder, ¿no? El Poder Judicial. Sí, pero Andrés tiene que tener una postura de detener esta situación, ¿no? No se puede permitir que los jubilados que ya pasaron más de 30 años, de un día para otro pierdan casi el 40% de todo lo que han estado aportando, ¿no? Por supuesto. Sí, es un detalle muy importante el que mencionas, pero yo haría, por ejemplo, también referencia al aumento del salario mínimo. Y a mí me parece muy importante aclararlo porque me parece, Jesús, que se tiende a exagerar. Es decir, sí fueron aumentos al salario muy importantes, los de 2019, los de este año, pero si tú comparas el rezago del poder adquisitivo durante 30 años del neoliberalismo, estamos hablando de que el poder adquisitivo de los trabajadores cayó 75%. Y lo que la otra vez yo le decía a mis amigos sindicalistas era decir que lo que menos debe hacer el movimiento obrero y el movimiento de los trabajadores es exagerar, porque cuando un incremento del salario mínimo se otorga, se ofrece, es porque en realidad responde a cambios operados previamente en la producción. Y eso es una idea de hecho muy importante que Marx la mencionaba, el hecho de decir que en realidad el trabajo siempre se encuentra rezagado con relación al capital en la disputa del propio valor de su trabajo, ¿no? Que siempre hay un rezago, de manera que no debemos exagerar. De hecho, todavía falta un gran trecho para que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo que se perdió en casi 36 años, ¿no? Estamos hablando que todavía no es suficiente. Por ejemplo, los jornaleros de San Quintín hacían una evaluación de cuál debería ser el salario mínimamente digno para que pudiera alcanzarles en lo básico. En una jornada laboral deberían ser 300 pesos. Estamos hablando del trabajo jornalero. En México hay casi 8 millones de jornaleros que son del sector de la clase trabajadora los que tienen las condiciones de trabajo más físicamente más desgastantes, más deterioradas, ¿no? Y más difíciles condiciones. 300 pesos, ¿no? Ahora imaginemos, pues, todo este mundo de la subcontratación y bueno, lo que falta por revisar, ¿no? Claro. Amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos con las conclusiones. Amigas y amigos, aquí otra vez en Revolución de las Conciencias. Hemos estado platicando ya 2 secciones anteriores sobre el tema del outsourcing,
el tema de la reforma laboral de 2019, así como los aumentos de salarios que han venido apoyando a los trabajadores, casos específicos como San Quintín, como Tamaulipas. Ahora creo que deberíamos tocar el siguiente tema, que es el teletrabajo y los trabajadores por aplicación, que es actualmente todo un tema. A partir de la pandemia de COVID-19, el teletrabajo creció. Me parece que lo que estaba previsto para 4 años creció en solo 6 meses. O sea, toda la proyección de que algunas empresas iban a moverse a sectores electrónicos, en 6 meses pasó todo ese desarrollo. Y por lo tanto, no había una reglamentación. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15, me parece, no estaba legislada. ¿Qué hace la 4T? En días pasados ya el Senado ratificó la reforma de teletrabajo, que esto asegura, por ejemplo, el derecho a la desconexión, que ha pasado en muchos países y en México se ha notado que el teletrabajo hace que no tengas un horario. O sea, el jefe te marca en la mañana y no puedes decir, ya voy, estoy en el transporte. Estás en la casa, tienes que trabajar. De repente te hablan en la noche, tienes que entregar los resultados, ¿no? Entonces, a partir de la reforma, se da ya el derecho a la desconexión entre una de sus características. Pero como lo hemos venido platicando, uno de los problemas es que se aplique. Claro. ¿No? ¿Tú cómo lo ves? No, y también lo que lleva implícito este teletrabajo, todo el trabajo de las aplicaciones, es que no cubren seguros de riesgo, seguros de accidente. O sea, la ley laboral estipula que, por ejemplo, si tú estás trabajando en una fábrica o en una institución, cualquier accidente que te ocurra desde que tú sales de tu casa hasta que te llegas al trabajo o viceversa, es un accidente de trabajo, ¿no? Así es. Y todo este sector que está en lo que ahora se conoce como el teletrabajo, no tiene toda esa situación. Amigos que son están en la bicicleta o en las motocicletas, ¿no? Que su vida corre mucho peligro, más en una ciudad como la de México. No se diga también, por ejemplo, el desgaste o todo lo que lleva implícito en cuanto a daño a la salud, por ejemplo, un trabajo como de conductor, ¿no? Que ahora subió mucho el de las aplicaciones. Son aspectos que no se tienen contemplados, no se diga el ahorro para la vivienda, no se diga otras tantas cosas. Y estamos hablando, Jesús, además de que el sector mayoritariamente es joven. La acumulación de este tipo de explotación se ha dado en nuestro país a costa de toda una generación sin derechos, ¿no? Y todavía es un reto enorme el que está por venir, ¿no? El que esta situación se pueda combatir. Claro. Creo que, si me permites, una de las conclusiones que yo quisiera llegar es la importancia y la necesidad de seguir impulsando los temas laborales. Tenemos mucho que resarcir, tanto reformas de pensiones, tanto reformas de vivienda. Durante los años del neoliberalismo más brutal, se perdió, la clase obrera perdió cualquier derecho que se había ganado en los 70, cuando el sindicalismo era fuerte y se construyó un estado de bienestar. Y durante estos 30 años de neoliberalismo duro, aunque venía un poco más, ya un poquito más de atrás, se han ido perdiendo todos nuestros derechos sociales, y creo que una de las conclusiones a las cuales yo llego es que este momento tiene que ser de refundación y de reconquista del sindicalismo. O sea, ahora más que nunca se necesita tener sindicalismo, porque necesitamos defender a los trabajadores por aplicación. No es posible que, por ejemplo, Uber, que cualquiera diría, un trabajador de Uber es un trabajador, ¿no? Y la empresa les dice, no, tú eres un empresario. O sea, para algunos es risible, pero para quien está sufriendo la propia explotación, la empresa ha diluido también su relación obrero-patrón, Claro. que a veces el trabajador cree que es. Y al contrario, o sea, nosotros tenemos que buscar sindicatos en las nuevas industrias, las industrias del teletrabajo y de la tecnología, que es el futuro, es uno de los futuros del trabajo invariablemente. Por otro lado, creo que tenemos que reformar al sindicalismo. Yo soy de esa idea que siempre es mejor un sindicato a no tener sindicato, pero hay algunos sindicatos tan charros y tan blancos que me hacen dudar. Entonces, yo creo que es momento de reconquistar, porque se ha visto en la pandemia que que quienes fueron los más afectados
el trabajador y el trabajador pobre. Claro. En la pandemia fue el que más falleció. Claro. Y entonces, ¿cómo le aseguras derechos al trabajador y a la trabajadora? Con sindicatos. Claro. ¿Cómo lo ves? Sí, son cosas muy interesantes las que mencionas. Mira, empezando por la situación del propio sindicalismo, ¿no? Tiene que haber una reforma, una regeneración del sindicalismo. Durante 36 años, el neoliberalismo, a mí no me gusta mucho la palabra neoliberalismo, yo lo puedo decir tal como es capitalismo, pero creció mucho, avanzó mucho con un discurso de abatimiento de los sindicatos. Si nosotros rememoramos, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, Jesús, en 95, cuando se decreta la extinción de Ruta 100, cuando se encarcela casi todo su comité ejecutivo de Ruta 100, se pone en marcha, y bueno, no se diga antes del 95, en 92, cuando precisamente en Tamaulipas se da el golpe a la quina, al sindicato petrolero, el sistema juega de una forma muy hábil. Por una parte, ataca a ciertos líderes corporativos que habían sido piezas fundamentales del PRI, lo cual era cierto, y eran corruptos, sí es verdad, pero al mismo tiempo a la par pone en función un discurso para golpear la noción completa de sindicalismo. Entonces es como tiras como dice el dicho, tiras al niño, la tina con todo y niño, ¿no? El Claro. agua sucia con todo y niño. Entonces, fue un discurso que avanzó mucho ideológicamente en los medios de comunicación, en las universidades. Yo recuerdo cómo en la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los profesores eran abiertos enemigos del sindicalismo. Solamente había una profesora que era defensora del sindicalismo, la profesora Shelwansi, que nos daba clases de sindicalismo, pero era una maquinaria ideológica de ofensiva, y esa ofensiva avanzó al grado de hacerle creer, incluso al trabajador promedio, a los jóvenes, que los sindicatos eran más un estorbo que un beneficio. Entonces yo creo que esa idea de sindicalismo se tiene que renovar. En regiones enteras del país en donde la palabra sindicato no te dice nada, o aquí en la Ciudad de México, donde surgen sindicatos como CATEM o Sindicato Libertad, qué bonito se escucha Sindicato Libertad, pero que en realidad, la otra vez yo me detenía a hablar con albañiles de una construcción y le preguntaba, ¿y tu sindicato cómo le dijeron? Dice, no, nos los impusieron. Para poder trabajar teníamos que firmar con ese sindicato. Entonces tiene que haber una regeneración, ¿no? Y en la otra parte que mencionabas, Jesús, yo creo que celebro que se haya aprobado la reforma contra el outsourcing. Celebro que a las grandes empresas se les diga, no puedes esconder tus responsabilidades como patrón, no te puedes hacer de la vista gorda, no puedes subcontratar a toda tu plantilla cuando es la función esencial, la razón social de tu empresa. Yo lo celebro, pero también soy escéptico. Y soy escéptico porque, insisto, desde ahorita ya está habiendo una resistencia de los empresarios para poder llevarlo a cabo, ¿no? El último libro de Selwansi. Mira, nos está pasando nuestro amigo Jorge, el último libro de la profesora. 101 años de control sindical en México. Yo recomiendo mucho a la profesora Shelwansi. Si nos está viendo, le mando un saludo. Es una profesora excelente que de las pocas que durante muchos años defendió una visión en favor de los trabajadores y del sindicalismo. Claro. Yo creo que podemos llegar a esas conclusiones. Ha habido un avance, sin duda, pero hace falta muchísimo. Estamos lejos de terminar esta lucha a favor de la emancipación de los trabajadores y las trabajadoras. Debe de quedar claro que nada puede estar en este mundo sin el esfuerzo de los trabajadores. Y si ellos son los que han creado el mundo, ¿por qué no tener derecho a todo el mundo? Nos parece entonces que pudiéramos llegar a estas conclusiones, no sin antes agradecer a nuestro amigo Nahum su participación. Muchas gracias. Se nota el buen acompañamiento de la universidad. Y ojalá nos puedan seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube. Ojalá se puedan suscribir. Los esperamos en la caja de comentarios para poder seguir platicando de otros temas. Y nos vemos el lunes platicando con el compañero Alan García y el compañero Gabriel Rosas de Política Nacional. Muchas gracias. Hasta luego.